En él no había el menor asomo de remordimiento. En su interior había solo rabia, resentimiento y una gran violencia. La configuración psicológica de un futuro asesino serial comienza desde temprana edad y se va concretando hasta convertirse en su personalidad, una personalidad depredadora con habilidades encausadas a cazar su presa. Daniel Camargo Barbosa, alias el monstruo de los manglares o el sádico del charquito, nace en 1930 en un pueblo de Cundinamarca llamado Anolaima, donde hay una gran variedad de fruta y donde nace la leyenda del Moán, un hombre mitad humano y mitad duende que se lleva a las bellas muchachas a su guarida. A diferencia de la leyenda que acompaña las fogatas y las cenas en familia, los monstruos de carne y hueso, como Camargo, crean verdaderas pesadillas y tragedias. Su padre era un hombre frío y distanciado de su familia. Era un exitoso empresario. La madre de Camargo murió cuando era apenas un niño y el padre tenía una nueva esposa, la cual era abusiva, lo humillaba y maltrataba tanto física como psicológicamente. La madrastra de Camargo estaba obsesionada con tener una hija, pero al descubrir su esterilidad comenzó a arrojar sobre el niño toda su frustración, mientras que con la hermana del niño era amable y la cuidaba. A él lo desnudaba y golpeaba con un látigo. En varias ocasiones lo obligó a vestirse como una niña y llamaba a los compañeritos para que se rieran de él. Daniel Camargo tenía un coeficiente intelectual alto de 116. Le iba muy bien en el colegio, pero todas estas humillaciones que ejercía la madrastra sobre él ocasionaron que su imagen se cayera y los compañeros comenzaron a hacerle bullying. Su padre le decía que él era una causa perdida y un inútil. Poco a poco Camargo pierde el interés de acercarse al padre y empieza a manifestar un comportamiento agresivo. Los abusos de la madrastra hacen crecer en él un desprecio hacia las mujeres, al menos eso fue lo que él declaró. Fue enviado a un internado donde empezó de nuevo a destacar por su alto nivel académico, pero debido a la violencia y a la crisis consecuente en Colombia, el padre ya no pudo pagarle más el internado, así que Camargo tuvo que buscar trabajo para ayudar en su casa y empezó a trabajar como vendedor ambulante. Vendía monitores de televisores. En ese oficio comienza a descubrir sus dotes de convencimiento y manipulación, además de permitirle tener acceso a las casas de los clientes. En el 57 inicia una relación con una mujer llamada Alcira Castillo. No les alcanzaba el dinero para vivir, así que comenzó a robar, y robó en una tienda de uno de sus clientes. Fue detenido y se inventó una triquiñuela, pudiendo así escapar. Camargo se enamora de una mujer llamada Esperanza, deja a Alcira y cree haber encontrado en Esperanza la pureza e inocencia que había necesitado encontrar en alguna mujer, por lo cual cuando descubrió que ella no era virgen fue un golpe muy duro a esa fantasía y, para aumentar la decepción, la encontró con otro hombre en la cama. La mente manipuladora de Camargo aprovechó este hecho para utilizar el sentimiento de culpa de Esperanza, proponiéndole un modo de perdonarla. El perverso plan era que, mediante la ayuda de Esperanza, Camargo pudiera obtener eso que ella no le había nunca podido dar, la virginidad de una niña inocente. Seguramente una mujer con un poco de sentido común y de moralidad no habría aceptado, pero increíblemente este sujeto encontró su cómplice perfecta. El chantaje funcionó y Esperanza iba en búsqueda de las víctimas cuando Camargo se las indicaba. Esperanza las atraía con engaños y una vez se las llevaba a la casa les suministraba un somnífero, seconalsódico. Así Camargo llegó a violar 5 jovencitas, pero sin cometer homicidio. Eso cambió después de que la quinta víctima lo denunciara ante las autoridades. Camargo y Esperanza fueron detenidos en prisiones distintas. Daniel Camargo obtuvo en Colombia una condena por agresión sexual en el año 1964. Un juez le concedió una indulgencia, pero otro revisó el caso y le dio 8 años, los cuales Camargo cumplió, pero se llenó de rabia y resentimiento durante todo ese tiempo.
Al cumplir la condena fue liberado en el 73. Fue detenido luego en Brasil por estar indocumentado. Debido a un retraso en el envío de los antecedentes penales de Camargo desde Colombia, fue deportado y liberado con su identidad falsa. Cuando regresó a Colombia, se puso a trabajar como vendedor ambulante en Barranquilla, vendiendo monitores de televisión. Un día, al pasar por un colegio, secuestró a una niña de 9 años, la violó y la asesinó para que no pudiera avisar a la policía, como había hecho su anterior víctima. Este fue su primer asalto con asesinato. Camargo fue detenido el 3 de mayo del 74 en Barranquilla, Colombia, cuando regresó a la escena del crimen para recuperar las pantallas de televisión que había olvidado junto a la víctima. Aunque se cree que violó y mató a más de 80 niñas en Colombia, Camargo fue encarcelado en Colombia tras ser condenado por violar y matar a una niña de 9 años. Inicialmente fue condenado a 30 años de prisión, pero esta pena se redujo a 25 y fue internado en la prisión de la famosa isla de Gorgona, Colombia, el 24 de diciembre de 1977. En noviembre de 1984, Camargo escapó de Gorgona, debido a que en uno de los paseos que hacía en la isla, ya que los prisioneros podían circular libremente debido a la peligrosidad de un intento de escapar, era casi imposible por los tiburones, los animales y las fuertes corrientes, pero Camargo encuentra una primitiva embarcación con la cual logra escapar después de haber estudiado cuidadosamente las corrientes marinas. Las autoridades supusieron que había muerto en el mar y la prensa se encargó de difundir la información de que había sido devorado por tiburones. Finalmente llegó a Quito, Ecuador, cuando viajó en autobús a Guayaquil el 5 o 6 de diciembre de 1984. El 18 de diciembre secuestró a una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Al día siguiente también desapareció una niña de 10 años. Entre 1984 y 1986, Camargo cometió una serie de al menos 54 violaciones y asesinatos en Guayaquil. La policía creyó al principio que todas las muertes eran obra de una banda. Jamás se hubieran imaginado que todo esto fuera producto de un solo hombre. Camargo dormía en la calle y vivía del dinero que conseguía revendiendo bolígrafos en las calles. De vez en cuando complementaba sus ingresos vendiendo ropa o pequeños objetos de valor pertenecientes a sus víctimas. Camargo escogió como víctimas a niñas de origen humilde que tal vez buscaban un trabajo. Se fingió como un extranjero o un desconocido perdido en la zona y les pedía ayuda para encontrar un lugar. Si las niñas no lo acompañaban, él no las forzaba, pero ellas se confiaban y se las llevaba a lugares solitarios con la excusa de tomar un atajo. Allí las asaltaba, las violaba y las estrangulaba o apuñaleaba si encontraba mucha resistencia. Camargo fue detenido por 2 policías en Quito el 26 de febrero de 1986, pocos minutos después de haber asesinado a una niña de 9 años llamada Elizabeth. Los policías estaban de patrulla y se acercaron a él a la altura de la avenida Los Granados, pensando que actuaba de forma sospechosa. Se sorprendieron mucho al ver que llevaba consigo una bolsa con la ropa ensangrentada de su última víctima y un ejemplar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fue detenido y trasladado posteriormente a Guayaquil para su identificación. Cuando fue detenido dio un nombre falso, Manuel Bulgarín Solís, pero luego fue identificado por una de sus víctimas de violación que logró escapar. Daniel Camargo confesó con mucha tranquilidad haber matado a 71 niñas en Ecuador desde que se escapó de la cárcel colombiana. Condujo a las autoridades a los vertederos de las víctimas cuyos cuerpos aún no habían sido recuperados. Los cuerpos habían sido desmembrados, aunque informó a las autoridades ecuatorianas de la ubicación de los cuerpos y de cómo se cometieron los sádicos crímenes, no mostró ningún sentimiento de remordimiento. Después de violar a sus víctimas, había cortado y acuchillado a las chicas con un machete. Dio una explicación cínica para elegir a las niñas. Dijo que le gustaba escoger vírgenes porque lloraban. Parece que eso le daba mayor satisfacción.
Según Camargo, mataba porque quería vengarse de la infidelidad de las mujeres. Las odiaba por no ser lo que se supone que son las mujeres. Sus víctimas eran todas vírgenes. En junio de 1986, Francisco Febres Cordero, periodista del diario Hoy, consiguió una entrevista con Camargo. Fue difícil conseguir la entrevista debido a que la policía bloqueaba todo acceso a Camargo y al hecho de que el propio Camargo exigía una gran cuota antes de dejarse entrevistar. El periodista se fingió formar parte de un grupo de psicólogos, a lo que le permitieron el acceso al preso, y esto le permitió hacer preguntas a Camargo sin despertar sospechas. Hábil, muy sagaz. Camargo era sumamente inteligente. Lamentablemente esa inteligencia la utilizó para el mal. Y decide conversar con nosotros y detallarnos con lujo lo que hizo con nuestra hermana. Posteriormente, Francisco Febres Cordero lo describió como muy inteligente. Tenía una respuesta para todo, dice, y era capaz de hablar de Dios y del diablo por igual. Muy leído, citó a Hess, Vargas Llosa, García Márquez, Guimarães Rosa, Nietzsche, Stendhal y Freud. Conocimientos que adquirió gracias a la educación literaria durante su estancia en la cárcel de la isla de Gorgona. Camargo fue declarado culpable en 1989 y condenado a 16 años de prisión, la pena máxima disponible en Ecuador. Mientras cumplía su condena en la cárcel García Moreno de Quito, afirmó haberse convertido al cristianismo. En este centro penitenciario estuvo encarcelado con Pedro Alonso López. ¿Lo recuerdan? El monstruo de los Andes, de quien se cree que violó y mató a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Y ya hablamos de él en un video pasado. Se informó de que en noviembre de 1994 fue asesinado el familiar de una de las pequeñas víctimas de Camargo. Se tomó la ley por sus manos y encontró la venganza. Los psicópatas no hay rehabilitación, porque hay una forma genética de ser psicópata. Ya le dije que solo un tercio se van a la delincuencia. Daniel Camargo desarrolló una inteligencia muy aguda, la cual usó como un arma letal para cazar a sus víctimas. Y ese aspecto menudo y frágil también le sirvió como un arma para que las víctimas bajaran la guardia. Recordemos que el miedo nos salva la vida y la sensación de peligro nos hace huir de ciertas personas o de ciertas situaciones. Estas personas se camuflan muy bien y saben manejar muy bien su imagen, su comportamiento, su modo de hablar. Entonces, nosotros debemos empezar a conocerlos. Y estos perfiles y las personas que los estudian sirven precisamente para esto. Otra cosa que me llama la atención es que hayan coincidido con el tiempo y el modus operandi y lugar con Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes del cual había hablado en el anterior video. Continúa a seguir esta serie de videos acerca de los asesinos en serie que han surgido del territorio colombiano. Está muy interesante y quizás te pueda servir para prevenir algún ataque de estos monstruos que van surgiendo de la misma sociedad, porque ellos pueden nacer, como decía el especialista, con algo genético, pero también el medio, el ambiente, la familia y muchas cosas dentro de la cultura, la sociedad que los rodea, los va forjando y los va formando. Es muy característico de estas personas culpar siempre a la persona que les hizo daño, a la sociedad, a todo el mundo. Pero no todas las personas que nacen en esas circunstancias se hacen asesinos seriales, afortunadamente. Por eso conviene continuar estudiándolos y continuar analizando el porqué, para de pronto en un mañana poder prevenir este tipo de problema. Si te gustó el video, te pareció informativo, me encantaría contar con tu like porque sirve como apoyo para el canal. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.